Hola, estamos en una clase sobre el tema El hábito se convierte en segunda naturaleza. Vamos a continuar desde el punto número 11. כן. נו, תתחיל. Ok, comienza. Punto número 11 nos escribe Rabash. El discernimiento por el cual uno puede saber si está recibiendo solo con el propósito de la mitzvah es si él siente que podría renunciar a los placeres, aunque tenga un deseo y anhelo, y recibe solo siempre que tal sea la voluntad del Creador. Esto se considera que está recibiendo solo debido a una mitzvah. Y solo cuando él puede renunciar a los placeres, puede alcanzar el estado de recibir con el fin de otorgar. La regla es que para acostumbrarse él mismo a las concesiones, debe acostumbrarse con placeres más pequeños y luego con placeres más grandes, ya que siempre vamos de lo ligero a lo pesado. Nosotros aceptamos que el mayor placer del mundo es estar en Dvekut con el Creador en la manera de alcanzar la divinidad. Muy lindo, vamos a escucharlo de nuevo. Nos escribe Rabash, punto número 11. El discernimiento por el cual uno puede saber si está recibiendo solo con el propósito de la mitzvah es si él siente que podría renunciar a los placeres aunque tenga un deseo y anhelo, y recibe solo siempre que tal sea la voluntad del Creador. Esto se considera que está recibiendo solo debido a una mitzvah. Y solo cuando él puede renunciar a los placeres, puede alcanzar el estado de recibir con el fin de otorgar. La regla es que para acostumbrarse él mismo a las concesiones debe acostumbrarse con placeres más pequeños y luego con placeres más grandes, ya que siempre vamos de lo ligero a lo pesado. Nosotros aceptamos que el mayor placer del mundo es estar en Dvekut con el Creador en la manera de alcanzar la divinidad. Bien. Latín 4. Buenos días, maestros del Club Mundial. ¿Cómo o por qué nos llega el discernimiento mediante la sensación que es posible renunciar a los placeres cuando estamos pensando que no es posible renunciar a ellos? איך ומדוע מגיעה אלינו הבחנה דרך התחושה שאפשר לוותר על התענוגים רק כאשר אנחנו חושבים שאי אפשר לוותר עליהם? עוד הפעם? De nuevo. Él pregunta por qué recibimos el discernimiento, sensación de que podemos renunciar a los placeres, solo cuando pensamos que es imposible renunciar a ellos. Rab, cuando nos dirigimos a los placeres y que están ante nosotros y pensamos, ¿cómo puedo renunciar a estos? Entonces, comienzo a hacer cálculos y aquí comienzo a ver límites hasta cuánto sí, hasta cuánto no, hasta que llego a un estado en el que no tengo opción, sino que voy a dirigirme a la fuerza superior y pedirle ayuda. Entonces, seguro recibiré ayuda desde arriba y va a estar exactamente dirigida a el obstáculo que está ante mí. Y entonces así
me sobrepondré a este y llegaré a la meta. Carmiel. Pregunta de Carmiel. Здравствуйте, Рав, здравствуйте, товарищи. На первый взгляд этот отрывок показался очень простым. A primera vista, este extracto se ve como bien simple, pero cuando lo leímos por segunda vez, de inmediato salió la pregunta sobre qué placeres habrá. Rab, eso no importa. Pregunta. Ok, entonces la segunda pregunta. Está escrito que hay que acostumbrarse a placeres pequeños y después a placeres más grandes. Y al final está escrito que el placer más grande es estar adherido al Creador. Entonces explique, por favor, ¿debemos renunciar a todos los placeres, a todas las pequeñas cosas para llegar a esta meta de adherirnos al Creador y recibir el placer más grande? Rab, como principio, sí. Cuando precisamente de esta manera subimos por los grados de la escalera. Sabemos que durante muchos años la sabiduría de la Kabbalah y el alcance de la divinidad estaba solamente relacionada con todo tipo de limitaciones y restricciones, y desde el Ari hizo una corrección y él hizo un nuevo método. Y cuando leemos sobre estos extractos de renuncias y también escuchamos de usted que no importa qué placeres, sino que hay que restringir, renunciar a ellos, entonces confunde mucho. ¿De qué estamos hablando? Hablamos que la persona debe durante su vida renunciar a todo tipo de placeres que se despiertan ante él y se atrae a ellos, y debe alejarse de esto todo lo posible. Y así va a crecer. ¿Y cuál es la dirección de la sabiduría de la Kabbalah sobre la renuncia de los placeres? Pregunta Niv. Rab, que nosotros renunciamos a placeres que están en el camino hacia el Creador, que debemos renunciar a estos para poder acercarnos, avanzar al Creador, llegar a Él. O que es posible decir que ante mí, digamos, hay un grupo, amigos, y yo debo, para poder llegar a ellos, también a renunciar a todo tipo de placeres. Y así tratamos de hacerlo. Pregunta, ¿qué placeres, por ejemplo, están en el camino de la persona hacia el Creador? ¿Qué debe renunciar a estos? Yo no puedo decir todo lo que se despierta en la persona. Pregunta, siempre decimos, o al menos así entendí, que hay algún tipo de, digamos, come 4 comidas al día, duerme 12 horas al día. Eso no tiene relación con la espiritualidad. Entonces no se entiende. A lo mejor usted puede dar ejemplo de qué placeres molestan a la persona para alcanzar al Creador. Los placeres que están en el camino de alcanzar al Creador. ¿Cómo qué? ¿Comer 3 almuerzos al día? Rab, no. ¿Por qué no? Porque eso... En esto no hay ningún problema. Pregunta, entonces eso es el tema. ¿En qué hay problema y en qué no? ¿Hay algún tipo de discernimiento? Rab, tú debes dirigirte a alcanzar al Creador en el hecho de que en cada momento tú recibes de Él todo tipo de discernimientos. Y estos deben conectarte con el Creador.
Entonces, debes estar todo el tiempo en guardia, que lo que recibes es para quedarte pegado al Creador. Mujeres de Mac. Здравствуйте, Рав, мировой Кли. У нас тоже вопрос о тех маленьких наслаждениях, от которых нам стоит... Una pregunta en relación a los pequeños placeres que vale la pena renunciar a ellos porque nos molestan en el camino al Creador. ¿Usted puede dar ejemplo? Digamos, por ejemplo, el placer del helado, de una crítica, de hablar mal de alguien. ¿Son ese tipo de placeres, Rab? El tema no es el helado o la decena, el tema son los placeres. El placer tiene una forma concreta de la cual el hombre disfruta. Y aquí debe de una forma exacta limitar o decidir si va atrás estos placeres o si los limita por la conexión hacia los amigos y al Creador. Pregunta: ¿cómo recibir el placer de la forma correcta y agradecer al Creador con un corazón lleno, sin vergüenza por la recepción? Rab, tratar de aclarar todas las relaciones tuyas con el Creador hasta tal punto que podrás todos los pensamientos de frustraciones, etcétera, dirigirlas a Él. Pregunta: cuando uno recibe el placer, ¿yo debo pensar que eso da placer al Creador o alegrarme de que Él da esto? ¿Sobre qué hay que prestar atención? ¿Sobre mi placer o el placer de Él de mí? Rab, depende de dónde llega el placer, si de ti al Creador o del Creador a ti. Ni, por favor. Punto número... Rega, tengo alguien más. Turquía 2. Entonces lo que usted dice es que es mi responsabilidad construir el Tzimtzum y que no debo esperar a que el Creador tome de mí estos deseos, sino que yo de forma activa restrinjo estos deseos, los limito. Rapsi. Entonces, ¿cuál es la pregunta? That was the question. Thank you. Esa era la pregunta. Gracias. Bien. Mujeres de Mac 43. Gracias, Rab. En el encuentro con la decena siempre recibo placer. ¿Cómo debo relacionarme con este placer? Rab, disfruta. Lo principal es que se entiende que tú disfrutas de la conexión con las amigas. Gracias, Rab. Pregunta de Kiev. Да, дорогой Рав, задача наслаждений в том, чтобы мы их сократили, либо чтобы мы их... La meta de los placeres es para restringirlos o para que los recibamos por el Creador. Rab, el placer es que de forma correcta nos dirijamos hacia estos y a través de estos hacia el Creador. Pregunta: nos dirigimos, digamos, se descubre en mí algún tipo de placer de un tipo, entonces, ¿cómo puedo dirigirme a esto de la forma correcta? Rab, ¿tú quieres este placer? ¿Quieres recibirlo? Solamente en el caso de que con esto tú complaces al Creador. Pregunta: y si trabajo para la conexión con la decena y con el Creador y ya me siento bien en esta conexión y la verdad es que yo no necesito placeres especiales, pero el Creador, a pesar de todo, me los da, me descubre esto. ¿Qué hago con esto? Rab, nada. Tú debes recibirlos
y disfrutar de estos placeres con el Creador y con la decena, Rab, el amigo. Si yo veo que estos placeres quitan mi atención de la conexión entre nosotros, entonces no me relaciono con esto. Rab, sí, correcto. Pregunta. ¿Y qué placeres puedo transmitir a la adhesión con el Creador? Rab, completamente todos. Mujeres de España. Buenos días, Rab. Buenos días, amigos. La soledad o el aislamiento de lo mundano, ¿se puede considerar un deseo para trabajar en el otorgamiento? ¿Es correcto ese estado? האם התבודדות או להיות בבידוד מהיום-יום יכול להיחשב כרצון לעבוד על השפעה? לא. No. לא. Woman Mac 30. Mujeres de Mac 30. Здравствуйте, Рав, спасибо. У меня вопрос. Есть левая линия желания и страх. Ahí está la línea izquierda en el deseo y está el temor de no poder recibir el placer que espero para mí. Está la línea derecha donde entiendo que el deseo debe ser para otorgar al Creador, pero no consigo sentir el deseo con la vestidura de otorgamiento. ¿Cómo llegar a esto? Rab, de forma gradual lo harás. Solamente está presente junto con nosotros y vas a ver que de forma gradual vas a llegar. No hay más preguntas. Vamos al punto 12. Momento. Mujeres de Mac 12. Добрый день, у меня вопрос такой. Как перевести наслаждение матери к своему маленькому ребенку? ¿Cómo pasar el placer de la madre hacia el pequeño niño de agradecimiento al Creador que existe o que no está relacionado? Rab, no está relacionado. Mujeres de PT 33. Los placeres y las renuncias son hacia la intención de recibir que se descubre en nuestros esfuerzos y en los actos de conexión entre nosotros. De nuevo, los placeres y renuncias son hacia la intención de recibir que se descubren en nuestros esfuerzos por conectarnos en actos de otorgamiento entre nosotros. Rav, sí. Pregunta, entonces, ¿cómo podemos aumentar la sensación hacia estos placeres? ¿Sobre qué trabajar? Aumentar la mujer, ella sí, que haya sobre qué renunciar. Rav, el Creador eso te lo dará. O que a través que profundizas digamos, a través de que profundizas en lo que te pasa, vas a sentir más y más placeres. Gracias, Rab. Mujeres de Max 62. No se escucha. Извините, пожалуйста, дорогой Рав, скажите, пожалуйста, то есть надо отказаться от тех желаний, которые заставляют меня делать выбор? Либо я наслаждаюсь... Hay que renunciar a los placeres de deseos que me causan hacer una elección, o que recibo placer de mi deseo, o que recibo placer del otorgamiento hacia el Creador. Esos son los tipos de deseos que están en nuestro trabajo. Rab, digamos, por ahora traten de aclararlo. Por ahora no esto ni lo otro. Pregunta de Alemania. Toda Rav, guten Tag. Die göttliche Erlangung, Rav, was ist das? Wie empfindet man das? El alcance de la divinidad, ¿qué es y cómo la persona alcanza esto? Rab, el alcance de la divinidad es que alcanzamos al Creador
como la fuente de placer que nos envía y que podemos recibir este placer y entender según la forma y el modo y el tamaño del placer, quién es el creador, qué es el creador y qué quiere de nosotros. Pregunta. Gelangt man zu dieser, dazu, auch wenn es unterschiedliche Meinungen sind? En el encuentro de la decena también es así cuando hay opiniones diferentes, Rav, sí. También de allí es posible recibir esto, entender, sentir. Gracias. Mujeres de Baden. Добрый день. Скажите, пожалуйста, наслаждение от того, что я хочу послушать урок. El placer del hecho que quiero escuchar la clase y la elección entre la clase y un acto en común con la decena. ¿Qué elección hay que hacer acá? ¿Encontrarse con la decena o escuchar la clase sola? Por supuesto que encontrarse con la decena, sin ninguna duda. La clase la puedes escuchar después, grabada. Mujeres de Evdos. Hola, Rav, soy la primera vez que hago una pregunta. Es una pregunta de una amiga. Cuando los grados en la renuncia de placer son según nuestras vasijas. Sí, es según nuestra vasija, eso funciona así. Mujeres de España. Sí, en el proceso de otorgamiento, cuando estamos otorgando, ¿el otorgamiento es un placer solo para el creador? Puede ser que también por los creados. Ok, Niv, por favor, continúa. Punto número 12 nos escribe Rabash. La persona debe acostumbrarse en cada cosa para comparar entre el tiempo de sufrimiento y el tiempo de placer y bendecir por el milagro de ser liberado del sufrimiento y llegar a un estado de placer. Con esto podrá agradecer al Creador y disfrutar de los nuevos Kelim que se le han agregado ahora. Cuando los compara dos veces entre sí. Aparte de esto, una persona puede avanzar. A partir de esto, una persona puede avanzar en el trabajo. Esto es como dijo Baal HaSulam, que no importa si una persona recibe del Creador, si es algo grande o pequeño. Lo que importa es hasta cuánto la persona agradece al Creador. Y en la medida de su gratitud, crece en esta medida la entrega que el Creador da. De nuevo, punto número 12 nos escribe Rabash. La persona debe acostumbrarse en cada cosa para comparar entre el tiempo de sufrimiento y el tiempo del placer y bendecir por el milagro de ser liberado del sufrimiento y llegar a un estado de placer. Con esto podrá agradecer al Creador y disfrutar de los nuevos Kelim
que se le han agregado ahora cuando los compara 2 veces entre sí. A partir de esto, la persona puede avanzar en el trabajo. Esto es como dijo Baal HaSulam, que no importa si una persona recibe del Creador algo grande o pequeño, lo que importa es cuánto agradece la persona al Creador. En la medida de su gratitud, crece la entrega que da el Creador. Tov. Moscow 6. Moscú 6. Gracias, Rab. Leímos este extracto también en la preparación y no tenía tan claro qué quiere decir que la persona debe acostumbrarse a hacer una comparación en los tiempos de sufrimiento y el tiempo de placer. ¿Qué es entre una cosa y otra? ¿Qué es lo que hacemos en ese tiempo para que aparezcan nuevas vasijas? Pedimos, rezamos que esto cambie. ¿Lo leíste una vez? 2 veces. Ok. No hay nada que añadir entonces. Es posible leerlo de nuevo, pero veamos qué más quieren. Vamos a comenzar desde Hedera. Shalom Rav. Está escrito en la última frase que en la medida de su gratitud que la persona agradece, con esto se revela, crece la entrega que da el Creador. Y la pregunta ¿es posible decir que es la misma entrega? La entrega no cambia, sino lo que se hacen es formar nuevas vasijas y por eso siente que la entrega, Rav, sí, es posible decir esto, que de parte del Creador no hay ninguna adición, sino que hay adición por parte de los kelim de la persona y por eso siente mucho más. Sí, eso también nos pasa en la vida. Hasta cuanto tengo vasijas más grandes, entonces más siento que recibo más de los amigos, etcétera. Heb 1. ¿Qué son esos placeres que debemos agradecer al hecho de que nos quita los sufrimientos y nos da placer? Todo tipo de placeres, pues, entre cada quien es algo diferente. Pregunta, ¿yo tengo que agradecer al Creador por esto? Sí. Es un trabajo para recibir porque estamos buscando. No. Si tú sientes que recibiste algo del Creador, ¿por qué no le vas a agradecer? Pregunta, pero es como que yo le agradezco por el hecho de que me ha llenado el deseo egoísta y queremos llegar al otorgamiento. Es como, Rab, eso no importa. Si Él te da, debes agradecerle y esto será para ti como recibir para otorgar. Recibes de Él para otorgarle, para agradecerle. Mujeres de Italia. Buongiorno, caro Ravi, grazie. Buongiorno. Buen día, querido Ravi, gracias. The time of material pleasure, now there is the pursuit of the spirit. Hubo una etapa donde había una persecución tras placeres corporales. Ahora la persecución es tras placeres espirituales, sobre el placer del otorgamiento. ¿Cómo es posible estar inmerso en ese nuevo grado de disfrutar del otorgamiento sin molestias? Podemos también disfrutar del otorgamiento y también de la recepción. No tenemos en esto ningún problema. Cuando yo le doy a un bebé, a mi pequeño niño, disfruto por el hecho de darle y que él reciba.
también al amigo, también a alguien grande. Tenemos muchos placeres del otorgamiento y también de la recepción. Depende de quién recibo, cuánto y cómo recibo. Por eso solamente debemos ser más sensible a lo que nos dan y a lo que recibimos. Y podemos desarrollarnos mucho de todos nuestros ejemplos terrenales. Mujeres de MAC 97. Bore querido, diga por favor si entiendo correctamente que el agradecimiento al Creador es el otorgamiento. Sí. Pregunta de Asia. Gracias, Rav. La renuncia sobre el placer físico y que no queramos recibir placeres para nosotros, Rav, también. Turquía 2. Thank you so much, dear Rav. Değerli Rav, kişi nasıl olur da acıdan haz duruma gelebilir? Beden buna nasıl izin veriyor? ¿Cómo la persona puede disfrutar del sufrimiento? ¿Cómo el cuerpo puede estar de acuerdo con algo así? Mira, dice Rav, con la condición de que la persona pueda imaginarse ese premio que está por recibir, entonces está dispuesto a sufrir. Está dispuesto a sufrir. Vemos esto también a nivel animado, que se hace algún tipo de tratamiento, digamos, en un perro, en un caballo, no importa en quién, y entienden que cuando se le hace un tratamiento, ellos entienden que cuando se le hace un tratamiento y están dispuestos a sufrir. Mujeres de Latín 13. Amigos, entiendo que los disturbios también vienen de él y yo siento que debo corregirlos. ¿Aquí se debe agradecer o solo pedir por la corrección de estos disturbios que se presentan? Hay que pedir por la corrección. Mujeres de EV 3. Sabemos que hay que agradecer por lo bueno como por lo malo. Entonces, el momento de la revelación del mal, si conseguimos conectar esto con el Creador y verlo como un regalo y agradecer, ¿eso es transformar los sufrimientos en placer? Sí. Mujeres de MAC 97. Una pregunta de una amiga. ¿Es posible decir que conforme más sufrimientos y dificultades pasamos en el trabajo espiritual, así podemos recibir un placer más grande del alcance? Rav, sí. Hay pregunta de Ev 1. Ev 1. Gracias, Rav. Las nuevas vasijas que se forman son vasijas de temor. Vasijas de temor. Entre la comparación entre el sufrimiento y el placer, ¿se forman vasijas de temor? Rav, sí, también. Pregunta, ¿qué es una vasija de temor? Rav, en el temor hay varios grados. Tú puedes leer sobre esto. Mujeres de MAC 26. Rav querido, está escrito en el extracto que hay que acostumbrarse entre ver los tiempos de sufrimiento y el placer. ¿Para qué se necesita esta aclaración? Rav.
Вот это то, что мы должны сделать. Para entender los Kelim debemos agradecer o qué debemos hacer. Pregunta. No entendí. Pregunta. Cuando aclaramos el punto, es un punto, no se entiende la traducción. Rabo, muy correcto. Mujeres de Mac 21. Rab querido, hay dos formas de agradecimiento. Una viene de los sufrimientos cuando uno descubre y hay otra forma cuando el Creador te da en tus vasijas de recepción la sensación de conexión. Entonces, ¿de qué forma de agradecimiento viene el otorgamiento de ambos? Principalmente del primero. Mujeres de Latín. Buenos días, Rafa. Buenos días, amigos. Disculpe, le acaba de contestar la pregunta a una amiga, pero no quedó muy claro. Este diferencial de tiempo entre ambos estados se van acortando y nos permiten acostumbrarnos al dolor o al placer. ¿Por qué queremos sacar la emoción de nuestros actos? ¿Quién te dijo que queremos desconectar la emoción de la acción? No, nosotros no queremos hacer esto. Todo nuestro trabajo es precisamente la emoción. En la medida que uno va acortando esta distancia, se va sintiendo más plano el trabajo. No, eso aún lo debemos aclarar, no es tan simple. Bien, Lituania 1. Conforme entiendo esta revisión entre el sufrimiento y el placer, ese es un análisis que hacemos en un estado de descenso hacia la subida. Y la diferencia entre esos dos estados, sí. Y entonces precisamente en el estado de subida lo vemos. Entonces la persona decide si va a recibir esto para sí o para otorgar. Es decir, si le agradece al Creador por recibir esta elevación, entonces resulta que usa este deseo para otorgar. Pero si piensa que recibió esto, que lo hizo esto por sí mismo, entonces, precisamente en ese lugar, si actúa de la forma correcta, es decir, que agradece al Creador, entonces de este agradecimiento recibe nuevos kelim en forma de otorgamiento hacia el Creador. Rapsi. Mujeres de Max 56. Una amiga nos pregunta, ¿el placer verdadero del Creador es la corrección que el Creador nos da? Sí. Pregunté, ¿si los sufrimientos pasan hacia el placer? Sí. Mujeres de Turquía 2. Selam Rab. Muhakemeyi Yaradan'la birleştirmek. Rab, escuché de usted que debemos añadir al Creador a nuestras aclaraciones. Entonces, ¿cómo este acto de añadir al Creador a esta aclaración, cómo nos dirige en la dirección de la conexión con los amigos? Rab, ustedes pueden atraer al Creador a todos los actos que hacen, pedirle de él ayuda, dirección, todo lo que ustedes quieran. Por favor, invítenlo y quieran estar junto con él en cada acción de ustedes.
Punto 13 nos escribe Rabash. La persona no puede decir, estoy esperando a que el Creador me dé el deseo y el anhelo de dedicarme a la Torah y mitzvot. Y mientras él sienta que tengo una buena sensación, guardaré la Torah y mitzvot. Está prohibido decir eso porque somos como arcilla en las manos del alfarero, en manos del Creador. Entonces, ¿en qué nos beneficia nuestra superación para trabajar en contra de las opiniones del cuerpo? Se nos dice que no debemos prestar atención a nuestro cuerpo, cuya demanda es que satisfagamos sus deseos. Al contrario, debemos acostumbrar a nuestro cuerpo y convencerlo de que vaya según las reglas de la Torá, tanto si está de acuerdo o no. Vamos a leer de nuevo punto número 13. Uno no debe decir, estoy esperando a que el Creador me dé el deseo y anhelo de dedicarme a la Torah y mitzvot. Y mientras él sienta que tengo una buena sensación, guardaré la Torah y mitzvot. Está prohibido decir eso porque somos como arcilla en las manos del alfarero, en manos del Creador. Entonces, ¿en qué modo es beneficiosa nuestra superación para trabajar en contra de las opiniones del cuerpo? Se nos dice que no debemos prestar atención a nuestro cuerpo, cuya demanda es que satisfagamos sus deseos. Al contrario, debemos acostumbrar a nuestro cuerpo y convencerlo para que siga las reglas de la Torá, tanto si está de acuerdo o no. Woman Mac. Mujeres de Mac. Rab querido, ¿cómo recibir placer de la forma correcta del otorgamiento de las amigas y pasarlo a un otorgamiento hacia ellas y causarles placer y también recibir de ellas placer? Rab, conectarse junto con nosotros. Eso. Woman App 2. Mujeres de Ep 2. Shalom Rab, gracias. No consigo hacer esta aclaración sola. Está escrito que entonces somos un cuerpo de egoísmo. Entonces, ¿quién es ese yo que digo que yo me levanto, voy, me siento, quiero? ¿Quién es ese yo? ¿Está en alguna parte? ¿Me puedo conectar con este yo en algún momento? Rab, sí. Dentro de poco vas a recibir respuesta. Woman PT 33. Mujeres de Piti 33. Rab escribe que hay que acostumbrar y convencer al cuerpo para que vaya según las leyes de la Torah, tanto si está de acuerdo como si no. Me gustaría decir, ¿qué pasa en ese proceso de acostumbrarse? Rab, ¿qué quiere decir que pasa en ese proceso? ¿Es un proceso desde aquí hasta el final de la corrección? Pregunta. Entonces es imposible detallar esto porque es demasiado. Rab, sí, pero que en cada parte vas a recibir una pequeña explicación dentro de tus emociones. Gracias. Mujeres de Mac 97. Una pregunta. ¿Se puede decir que los sufrimientos y el placer... No entendí, lo siento. Rab, no lo creo.
Digamos que sí, por ahora que sea así. Después verás que tanto uno como lo otro llega. Pregunta de Asia. Una pregunta de Nurit. La ley de la Torah es el ama a tu prójimo como a ti mismo, y la Torah es la luz que reforma para aquellos que estudian la Kabbalah. Rav, sí. Gracias. Hedera 1. ¿Hasta cuánto la inclusión influye en el sentir de los sufrimientos y el placer en la forma particular de cada quien? ¿Es un otorgamiento absoluto o hay una parte de inclusión? Rav, en cada estado es algo especial. Pregunta, es decir, que la persona que pasa sufrimientos grandes los sufre porque la sociedad no se incluye en... Es decir, puede ser que la persona sufre por el comportamiento de la sociedad, del grupo. Rav, no. No. Woman Spain. Mujeres de España. Gracias, maestro. ¿Cómo identificar si el otorgamiento a las amigas es un deseo egoísta o un deseo del creador? No entendí. Ella pregunta cómo identificar si el deseo de otorgar a las amigas es un deseo egoísta o es el deseo del creador. ¿O deseo de otorgar al creador, dice Rav? No, si es un deseo egoísta mío que nace de mi ego o si es el deseo del creador de que yo otorgue a las amigas. Rav, eso hay que aclararlo. Eso debemos aclararlo. Woman Ita. Mujeres de Italia. Buongiorno, good morning. Morning. What is the connection between faith, fear, and the love for friends? ¿Cuál es la relación entre la fe, el miedo, el temor y el amor a los amigos? La conexión es que todo ocurre en un solo deseo. Woman Eb 2. Mujeres de Eb 2. Una pregunta en relación a la plegaria. ¿Es posible? No. Continuemos. Punto número 14 nos escribe Rabash. La persona debe anular sus necesidades personales ante las necesidades del colectivo, y como el hombre debe anular su opinión y pensamiento ante el Creador, debe acostumbrarse en la externalidad llamada hacer. Esto se llama haremos. Todas esas anulaciones influirán en él para que pueda anular su mente y pensamiento ante el Creador. De nuevo, punto número 14 nos escribe Rabash. Uno debe anular sus necesidades personales ante las necesidades del colectivo, y como el hombre debe anular su opinión y pensamiento ante el Creador, por eso debe acostumbrarse en la externalidad llamada hacer. Esto se llama haremos. Todas esas anulaciones influirán en él para que pueda anular su mente y pensamiento ante el Creador.
¿Preguntas? No, Woman Latin 13. Mujeres del Latin 13. Rab, es importante expresar gratitud de nuestros encuentros en la decena para acercarnos entre nosotras mutuamente, aunque tengamos estados difíciles. האם בעשירייה, כשיש לנו מצבים קשים בינינו, אז האם חשוב להביע הכרה, תודה על המפגשים, כדי דרך זה להתקרב זה לזה, למרות המצבים? כן. Sí. זה נכון. Eso es correcto. 15. Punto número 15. Nos escribe Rabash. Cuando el hombre comienza a trabajar con el fin de recibir, se acostumbra a ser rápido en el trabajo y más tarde puede utilizar este hábito cuando comienza a trabajar con el fin de otorgar, ya que ha adquirido la herramienta de la rapidez en el tiempo de lo lishma. De nuevo, punto número 15 nos escribe Rabash. Cuando el hombre comienza a trabajar con el fin de recibir, se acostumbra a ser rápido en el trabajo y más tarde puede utilizar este hábito cuando comienza a trabajar con el fin de otorgar, ya que ha adquirido la herramienta de la rapidez en el tiempo de lo lishma. Mujeres de Mac 41. Shalom Rav. Según el extracto que leímos, esta rapidez es un acto que debemos realizar y si no sabemos qué es lo que el Creador quiere de nosotros en ese momento, Rav, ¿qué es lo que el Creador quiere de nosotros? Quiere una sola cosa, que tratemos de acercarnos a Él. A pesar de que va en contra de nuestros deseos egoístas, pero a fin de cuentas, como resultado, vamos a recibir todos los llenados. Eso es lo que el Creador quiere de nosotros. Pregunta. Esta oposición nuestra es el Masaj, Rav, sí, para que nos llenemos en Él, en el Creador. Eso es lo que el Creador quiere de nosotros. Y Él se encuentra solamente en el deseo de otorgar. Por eso, si queremos llenarnos con la cualidad de otorgamiento, nos llenamos de Él, nos transformamos en Él y alcanzamos el acercamiento completo. Piti 29. Gracias, Rab. ¿Qué es el cli de la rapidez y cuál es la importancia en el trabajo según el extracto? Rab, el cli de la rapidez es hasta cuánto yo en cada parte me dirijo al entorno y lo ayudo a apurarse hacia la conexión. ¿Está bien? Mujeres de Haifa 1. Дорогой Рав, скажите, пожалуйста, расторопность. Rav querido, diga por favor la rapidez se expresa en los actos que, digamos, si tratamos de usar nuestro trabajo, digamos, nosotros recibimos grandes placeres de su clase y trato de estar cada día, incluso si estoy en el trabajo, de estar cada día en la clase. Y después está el deseo de llevar a cabo todo lo que uno escuchó durante la clase. Entonces,
Tengo la siguiente pregunta. ¿Voy a poder hacer esto también en el mundo físico antes de entrar en la decena y de estar con ellas? Gracias. Por supuesto que puedes. Trata y hazlo. Ok. Entonces hemos terminado con todas las preguntas, Niv. Rav, hay más preguntas. PT6, Mac 21. Ok. Entonces vamos con Petach Tikva 6. Me gustaría preguntarle hasta cuánto es importante que nos encontremos con otras decenas del CRI mundial, como antes lo hacíamos en el Corona, porque era algo simple, virtual. ¿Hasta cuánto es simple hoy día? Rav, ¿cómo ustedes se sienten? Siento que falta mucho conectarse con el CRI mundial. Ravi, ¿por qué no lo hacen? Hay que elevar la importancia de esto y buscar tiempos. A veces es difícil. Rav, es lo mismo, es la falta de importancia. Eso es falta de importancia. Porque tú no necesitas más que 10 minutos, 15 minutos. Gracias. Éxito. Mujeres de Mac 21. Rav querido, la rapidez en la espiritualidad es la capacidad de elevarse rápidamente de los estados. Rav, ascensos y descensos. Mujeres de España. Sí, aclarando la pregunta anterior. ¿El otorgamiento dentro de la decena siempre es otorgamiento hacia el Creador? ¿Quién? Sí. Es otorgamiento al Creador. Mujeres de Kiev 7. Подскажите, чтобы все эти отмены действовали на него, чтобы он мог отменить свой разум перед Творцом, имеет значение, насколько... Todas estas renuncias para... Es importante, no se entiende, lo siento mucho. Digamos... Todo se acumula, dice... Digamos, hay que... lo siento, no entiendo. Mujeres de Francia. Shalom Rav, shalom a todos. ¿Cuál es el límite correcto entre la rapidez y la presión sobre las amigas? Rav, no entendí. ¿Cuál es el límite? Me pregunta Rav. Ella, sí, ¿cuál es el límite entre la rapidez? Digamos, cuando queremos apurar las cosas, que las cosas sean rápidas en la espiritualidad, y entre la presión que, digamos, cuando las amigas sienten presión. ¿Cuál es el límite correcto? ¿Cómo Rav, eso es mejor dárselo a los demás, que los otros manejen las cosas. Quien siente presión de la rapidez, que siente más y más y más, que se aleje de esto. Mujeres de Turquía 7. Selam sevgili dostlar. Gruptaki her dostun hızı farklı. Bu konuda diğer dostların çalışmasına engel olmadan hızımızı nasıl konumlandırabiliriz? Teşekkürler. Digamos, cada amiga es diferente, entonces la rapidez de cada amiga es diferente. ¿Cómo podemos estabilizar esto sin molestar? No importa que seamos todos diferentes, por supuesto que somos todos diferentes, no sabemos ni incluso hasta cuánto, pero nadie deja el trabajo, se eleva por sobre sí mismo, se conecta ya con los amigos y entonces cuando lo hace, entonces comienza a tratar de hacer un trabajo en común. Woman Mac 6. Mujeres de Mac 6.
Дорогой Раф, это личный вопрос, но я думаю, что... Rav querido, eso es una pregunta personal, pero pienso que toca a muchos. El Creador dio tanto, nos da el trabajo que nos causa placer en cada momento. ¿Cómo no sentir placer? O sí, Rav, hay que sentir placer con el Creador, sí. Muy correcto. Estén muy bien, sanos. Espero que todo esté súper bien con todos ustedes. Nos encontramos para la clase matinal. Muchas gracias. Vamos a terminar con una canción. The shadow often shakens, but then the heart awakens. It yearns and grows and longs to be concealed beneath your wings. Une rivière coule du jardin d'Éden et fend le cœur de pierre. Comme de l'eau douce, goutte à goutte, illumine les barrières. ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה, ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת ביראה ובשמחה. Стрела пронзает сердце, тьма уступает место, и светолуч благим теплом растапливает лед. אחד אני יודע, גם מרחוק שומע, שפתיים מעלות תפילה, אזעקה אהבה. ואין מקום פנוי ממך, כולנו ניצבים מולך. נבעיר את השלהבת